Buenos días, hoy es jueves 30 de marzo del año 2023. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Saludamos y damos la bienvenida al doctor Sebastián López Hidalgo, constitucionalista, catedrático universitario. Doctor López, buenos días. Gracias por aceptar la invitación. El tema del juicio político al señor presidente de la República, Guillermo Lasso, la Corte Constitucional. Estábamos esperando los ecuatorianos. El pronunciamiento de la Corte Constitucional determinó en el dictamen que da paso al juicio político planteado por la Asamblea Nacional contra el presidente, que la acusación de peculado planteada por el legislativo se enmarca en los presupuestos de admisibilidad establecidos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional por el delito de peculado. No, ya no se habla del delito de concusión ni cohecho. Buenos días. Sus comentarios, por favor. Jaime, muy buenos días. Un placer estar acá en esta mañana. Efectivamente, perdóneme usted, lo que tenemos es ya el dictamen de la Corte Constitucional sobre la admisibilidad para el trámite del juicio político. Y esto hay que entenderlo bien. Primera cosa que hay que destacar. Me parece ser que de manera desinformada por parte de algunos juristas se decía que esto era un golpe de Estado. Y eso sí que es lamentable, ¿no? Digamos, escuchar de algunos juristas que esto era un golpe de Estado. La Corte, sin utilizar esta expresión, lo que ha dicho es que es un mecanismo democrático respecto de la actividad legislativa en virtud del ejercicio del control del poder político. Es una institución legítima dentro del sistema constitucional. Y lo que tenía que hacer la Corte era ver si es que la acusación constitucional se adapta a los tipos descritos en la Constitución en el artículo 129, numeral 2. Usted bien lo anota, estimado Jaime, la acusación constitucional se orientaba hacia el delito de concusión, pero también hacia el delito de peculado. Y lo que la Corte ha hecho es, a través de un razonamiento lógico, argumental, inclusive novedoso en materia de jurisprudencia constitucional, haciendo referencia a deducciones lógicas a partir de premisas y razonamientos del legislador, lo que ha dicho es que la acusación constitucional no se adapta en el tipo penal de concusión, pero sí que existe al menos alguna evidencia. Nótese bien lo que voy a decir acá. No evidencia que es valorada en el ámbito penal, porque eso no le corresponde a la Corte Constitucional, pero sí que da buena cuenta respecto de que los hechos sí se encajan dentro del tipo penal de peculado. La Corte deja claro, además, dos cosas importantes. La una, que el examen de la Corte no supone una valoración de pruebas en estricto sentido, y esto hay que remarcarlo. Y la segunda, hace un llamado de atención al legislador para que se observe el debido proceso constitucional. Y digo esto porque también la Corte Constitucional ha sido enfática en llamar la atención al legislador de la forma cómo se ha tramitado, digamos, el juicio político, ¿no? Con una serie de tropiezos, ¿no? De Una serie de equivocaciones. tropiezos. Mire, Jaime, yo lo dije ya en algunos medios de comunicación, incluso nacional. Hay quienes advertían que esto era una violación al debido proceso constitucional. Y yo decía lo siguiente, afortunadamente no nos equivocamos en nuestro análisis. Decíamos que el hecho de corregir, digamos, ciertas normas no necesariamente incide en el fondo. Son errores cuestionables, sí, bochornosos, ciertamente, conforme se ha Vergonzosos comprobado, también. vergonzosos también, pero que sin duda no incidían en el fondo de la Claro. acusación constitucional. Lo que la Corte se ha limitado a definir es, ¿existieron las firmas necesarias, sí o no? La Corte ha dicho sí. ¿Existe una acusación identificable que se adapta al tipo penal? La Corte ha dicho sí. Y en más ha dejado abierto para que sea el legislador quien lleve a cabo el juicio político. Es decir, vuelve a las arenas democráticas de la Asamblea Nacional el cuestionamiento constitucional, y acá también ha de observarse un debido proceso. Esto hay que poner atención porque no se trata simplemente de que aquí va la comisión
de fiscalización y luego al Pleno. Sigue un debido proceso, es decir, el presidente Que tendrá que toma su tiempo, presentarse, que toma su tiempo. que toma Decía, su tiempo, que decía toma su alguien tiempo. que toma aproximadamente unos 45, debería tomar 45 días hasta que se inicie el juicio político. Aproximadamente sí, pero lo importante de acá es que existirá un debido proceso, un derecho a la defensa, contradicción, presentación y argumentación respecto de la prueba por parte tanto de la Asamblea como del presidente de la República. Y luego solo de aquello a la votación final respecto de la calificación del juicio político, que dicho sea de paso, se requiere una mayoría calificada en la Asamblea Nacional, 2/3 partes, 92 votos. 92 voluntades. 92 votos. Ahora el presidente Lazo ya no podrá eludir su responsabilidad de asistir a la Asamblea para rendir cuentas, para demostrar que no ha cometido peculado, porque el presidente en otras ocasiones no ha asistido a los llamados de las comisiones. Bueno, es de esperarse que el presidente de la República ejerza su derecho a la defensa en el marco del debido proceso constitucional y legal establecido en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Ahora, hay otra cosa que también hay que recalcar. Hay quienes advertían que el primer mandatario podría echar mano de la muerte cruzada en este momento. Yo decía también, y afortunadamente lo hemos dicho correctamente, ni el juicio político ni la muerte cruzada constituyen golpes de Estado. Son instituciones constitucionales. Lo cuestionable es que digamos, se haga uso de estas instituciones de manera abstracta. Por ejemplo, estirar los conceptos para hacer calzar figuras, o lo que se está haciendo ahora, o que se pretende de alguna manera, porque se ha conocido en algunos medios. El presidente de la República, sin más, aplicaría la muerte cruzada. Y aquí hay que dejar claro algo. La muerte cruzada, siendo una institución constitucional, opera siempre que se verifiquen las causales constitucionales. Es decir, no es una calificación abstracta y sin más que la realice el presidente de la República. Es Ciertamente, clara la muerte cruzada. ciertamente depende de la voluntad del presidente de la República, porque hay tres causales, permítame decir. La primera causal es cuando la Asamblea se arroga funciones que constitucionalmente no le competan previa calificación de la Corte. Solo en ese caso hay calificación de la Corte. Las otras dos, grave crisis política y obstrucción del plan nacional, es de voluntad del presidente siempre que se verifiquen las condiciones de la grave crisis política y de la obstrucción del plan. Es decir, no es una calificación abstracta. Por otro lado, también lo advertíamos, es cuestionable, si bien no hay una norma en el sistema jurídico que prohíba activar la muerte cruzada actualmente, es cuestionable que el presidente haga uso de la muerte cruzada, porque esto sería como eludir el juicio político en curso. Es Y tarde la ya, Corte, ya es tarde. no hay un plazo fatal, digamos, Pero porque frente no al hay juicio norma que lo político prohíba. aprobado por la Corte sería tarde para el presidente. No, No es que llega tarde. El único límite temporal que establece la Constitución es que se lo ejerza por una sola vez dentro de los 3 primeros años. Pero lo cuestionable es que en curso un juicio político se haga uso de esta institución. Lo que quiero decir es que no puede ser mal utilizada para eludir un juicio político en curso. De ahí que el presidente puede utilizarla, puede, pero siempre que se verifique, que no sea un pretexto para eludir. Solo anoto una cuestión importantísima en el dictamen de la Corte del día de ayer. La Corte ha dicho que sobre la muerte cruzada no puede pronunciarse porque no es el momento de control constitucional en estas circunstancias. Que si es que se da, habrá que ver cuál será el pronunciamiento de la Corte. Pero repito, la muerte cruzada requiere control de constitucionalidad previo solo en el caso de la arrogación de funciones. Las otras dos causales no. Doctor López, ¿cree usted que el presidente estaría preparando el decreto ejecutivo para la muerte cruzada? ¿Es posible? A ver, una cosa, a la pregunta, ¿es posible? Es Es posible. posible. Pero yo creería que el presidente debe enfrentar el juicio político en la Asamblea Nacional, Bueno, en las arenas democráticas, conforme lo ha definido la Corte. bueno, él en comunicados de prensa ha manifestado, doctor López, que asistirá a la Asamblea Nacional para enfrentar el juicio político
y demostrar, entiendo, pues que es inocente ahora de la acusación concreta de peculado. Mire, Jaime, esto también hay que rescatar y hay que decir, esto es positivo, porque es que es ahí, en el trámite constitucional, en donde tiene que defenderse, en el juicio político. Yo creo que es positivo que no existan voces, más allá de que sí se ha escuchado algunos comentarios de que el presidente estaría por activar la muerte cruzada. Repito, no hay norma que lo prohíba, no constituye golpe de Estado, pero no se trata de una calificación abstracta y han de verificarse las circunstancias. Y finalmente, no puede ser entendida la muerte cruzada como un mecanismo para eludir el juicio. Bueno, a propósito de la muerte cruzada, ya que usted toca el tema, algunos jefes de bloque, especialmente correístas y socialcristianos, han manifestado que no acatarían esa muerte cruzada. Eso es ignorancia. Bueno, total desconocimiento de las instituciones y llamar abiertamente a subvertir el orden constitucional. Bueno, acá lo que tenemos es un curso, un juicio político. Habrá que ver si se da la muerte cruzada y habrá que ver si se verifican las condiciones de la muerte cruzada. Pero decir abiertamente a un legislador cuya obligación es cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República, decir yo no acato porque no me da la gana, perdónenme la expresión, sin duda es crear inestabilidad y naturalmente socavar la democracia ecuatoriana. Bien dijo el presidente, el expresidente de la Asamblea Constitucional, analfabetos constitucionales, a los legisladores, a los que manifestaron o han manifestado una serie de torpezas a lo largo de este proceso. Hay una serie de tropiezos, hay una serie de... Yo diría que es hasta vergonzoso el trámite que lo ha llevado a cabo la Asamblea Nacional. Este es el llamado de atención que hace la Corte. Sin embargo, yo decía en su momento, siendo vergonzoso que la Asamblea Nacional incurra en estos errores, no tiene que imputarse necesariamente como una violación constitucional. Eso decíamos en su momento. Quienes defendían la inadmisibilidad, decían, no, pues es que esto es una violación a la preclusión, que es una violación a la tipicidad, que es una violación a la legalidad. Nosotros decíamos en su momento, hay que tener prudencia en el análisis constitucional. Y naturalmente, cierto que es bochornoso equivocar el tipo penal y etcétera, etcétera, pero en el fondo, digamos, el tema no tenía que ver con violaciones constitucionales en el estricto sentido. Lamentable que la Asamblea Nacional haya tenido semejante descuido respecto al manejo de una institución tan importante como es el juicio político. Vergonzoso, bochornoso, que por ejemplo pongan en un escrito Guillermo Mendoza en vez de Guillermo Lazo Mendoza. Eso demuestra la poca prolijidad, digamos, del legislador en una cuestión de la más alta importancia para la democracia ecuatoriana. Claro, porque un juicio político no es cualquier cosa, doctor López. Así es, no está, Un proceso, una investigación que se lleva a cabo, no es pues cuestión de señalar cualquier artículo. Y como alguien preguntaba, ¿y acaso los señores no tienen asesores, no tienen abogados que les digan qué están haciendo? es lamentable cómo la Asamblea Nacional, pero sobre todo creo que el máximo órgano de control constitucional, la Corte, ha remarcado el hecho de la falta de prolijidad con la cual se ha llevado y hace un llamado de atención ciertamente a la Asamblea Nacional para que se respete el procedimiento y se tenga la debida diligencia en la tramitación. Ahora una Asamblea Nacional con altos niveles, más del 90% de desaprobación a su gestión. ¿Qué le espera al país? Bueno, es que esto se debe a las propias actuaciones, digamos, de la Asamblea Nacional. Toda esta serie de tropiezos, de incongruencias, de falta de prolijidad y tino respecto del trámite del juicio político. Fíjese usted, alguien decía por ahí alguna noticia, tenemos más resoluciones calificando el día del bizcocho nacional, el día de la guayusa, antes que verdaderas leyes que necesita el país. Y no hablo de cantidad, hablo de calidad. La Asamblea Nacional, sin duda, es uno de los órganos con mayor desaprobación a nivel nacional y claro, esperaríamos que el nivel de discusión y debate público se eleve en la Asamblea Nacional. Eso parece mucho pedir en estos tiempos. También el Ejecutivo tiene altos niveles de desaprobación a su gestión. Dice que por ahí están medio empates, Bueno, legislativo y ejecutivo. es que naturalmente, uno que hubiese esperado
los ciudadanos hubiésemos esperado que el presidente corrija, redireccione el manejo de la gestión pública. Eso no ha sucedido. Y parece ser que el presidente se ha atrincherado en argumentos formales respecto a la improcedencia y la inadmisibilidad que hoy le han jugado en contra y que tiene luz verde, perdónenme la expresión, en la Corte para que el juicio político prosiga. Permítame dar lectura para concluir, doctor López. El COIP, en su artículo 278, señala textualmente, usted conoce, peculado, las o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado determinadas en la Constitución de la República, en beneficio propio o de terceros, abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros públicos o privados, efectos que los representen, piezas, títulos o documentos que estén en su poder en virtud o razón de su cargo, serán sancionados con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. El presidente nombró a los funcionarios que están siendo acusados y enjuiciados por delitos de corrupción. Lo que la Corte ha dicho, aquí es importante recalcar lo que la Corte ha dicho. En relación con los hechos que se describen en la acusación constitucional, la Corte ha dicho es coherente y es verosímil lo que se asevera por parte de la Asamblea en relación con los hechos que se describen. De ahí que la Corte haya tenido la prolijidad para hacer una enunciación de cada uno de los hechos y decir cómo los mismos se encajan dentro del tipo penal que se describe como peculado, más allá de que bochornosamente la Asamblea Nacional haya confundido el tipo, digamos, en relación con el número del artículo. Por lo tanto, la Corte ha dicho, bueno, respecto de la descripción de los hechos, cómo se plantean en la acusación en relación con la adaptación, esto es coherente en los hechos, pero no hace una valoración penal porque eso no corresponde en el ámbito del juicio político y eso lo deja absolutamente claro la Corte. Si luego del juicio político se derivase algún tipo de responsabilidad penal, serán los órganos jurisdiccionales penales los que tendrán que proceder al enjuiciamiento penal si de aquello se deriva. Bueno, finalmente, doctor López, en la Asamblea Nacional se tramita o se iniciará el trámite de juicio político una vez que la Corte Constitucional ya admitió. Allí viene también un problema porque el próximo mes se tienen que elegir nuevas autoridades de la Asamblea Nacional, nuevo presidente, 2 vicepresidentes, el Consejo Administrativo de la Legislatura, se cambian las comisiones, nuevas comisiones. En medio de este ambiente va a suceder todo esto. Bueno, sí, uno podría especular respecto a los cambios de autoridades a nivel del seno de la Asamblea Nacional, pero no hay que olvidar que el procedimiento está marcado, digamos. La Corte Constitucional enviará al Consejo Administrativo de la Legislatura y acá no cabe ninguna calificación. El CAL remitirá a la Comisión de Fiscalización y de la Comisión de Fiscalización pasará al Pleno. La discusión que tiene que darse ahora es en el Pleno de la Asamblea Nacional. El trámite de defensa de asumir la prueba de descargo y de cargo será en el Pleno de la Asamblea Nacional y luego la votación será abierta en el Pleno de la Asamblea Nacional con la mayoría calificada. Bueno, entonces sería bueno que como constitucionalista, como abogado, como catedrático universitario, como ciudadano, haga un llamado al país en estos momentos de incertidumbre, de zozobra que vivimos en el campo político, económico, social, por el tema del enjuiciamiento al presidente, todas las denuncias que se han venido presentando a nivel nacional, los delitos que se cometen, la delincuencia, la inseguridad, la falta de empleo. ¿Qué le podemos decir al país, doctor López? Mire, Jaime, yo decía en alguna entrevista, la vigencia y el prestigio de las instituciones depende de lo que ellas hacen, pero también de lo que se hace con ellas. Esperaríamos como ecuatorianos que una vez que la Corte Constitucional, como el árbitro de la cancha constitucional, ha marcado el proceso, se lleve con altura, sin duda, la discusión parlamentaria, la acusación constitucional y, naturalmente, el eventual juicio político. Un llamado al respeto de la institucionalidad y, sobre todo, si me permite, Jaime, a la prudencia en el análisis, porque es que aquí se dice cualquier cosa a pretexto de la experticia y no existe la suficiente prudencia respecto al análisis de la... Esto también socava la institucionalidad.
porque se entiende son voces informadas las que dan un criterio en la opinión pública y naturalmente esto de llamar golpe de Estado me parece ser que es lamentable ciertamente y la Corte afortunadamente no con esa expresión, pero sí ha reconocido que es una institución legítima dentro del sistema democrático. A respetar la institucionalidad y los canales democráticos es el llamado fundamental. Bien, gracias, doctor, por atender esta Muchísimas entrevista. Volveremos pronto, si usted lo permite, cuando se sigan dando el desarrollo de los acontecimientos políticos en la Asamblea Nacional. Siempre un placer estar en este espacio, estimado Jaime. Bien, gracias al doctor Sebastián López Hidalgo, constitucionalista y catedrático universitario. Desde siempre y hasta siempre.